¿Cómo se entregó la Torá a Moisés? Se entregó en el idioma pictográfico, hebreo pictográfico. Se compone de símbolos, como ustedes pueden observar. No tenía espacios entre símbolos, ni había capítulos, ni había versículos. Era continua la lectura. Pero es como nosotros podemos leerla actualmente en nuestras Biblias. Sin embargo, tenía secretos que se iban revelando a través de la emanación del Espíritu de Dios para dar sabiduría a sus profetas, como en este caso a Moisés, y vamos a dar un ejemplo. Cuando hay un disgusto de Dios contra el pueblo, porque hicieron idolatría, le dijo Moisés: bórrame de tu libro, exclúyeme. Y si nosotros vamos leyendo poco a poco la palabra, vamos a ver que en ningún lado se había citado este libro. Moisés, ¿en dónde se reveló este libro de la vida? Aquí precisamente, en las revelaciones que tiene la Torá para sus profetas, y sus profetas comunicárselo a su pueblo. Vemos que se fue transformando este hebreo pictográfico, a pesar que la palabra de Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, para comprender correctamente, vemos, 1, que efectivamente la palabra es como la leemos en nuestras Biblias, pero también contenía secretos que se fueron perdiendo, y vamos a ver estos pasos, cómo se van perdiendo estas revelaciones de Dios en cuanto a su palabra. Lo veremos más adelante. Aquí tenemos unos ejemplos de los vestigios que se han encontrado. Nuevamente nos dicen que esto viene, este lenguaje, desde la Torre de Babel. En ese momento era un solo idioma, y posteriormente, por rebelarse contra Dios, se crearon varios idiomas, creando confusión entre las personas que habitaban Babel. Estos son vestigios, y abajo hay una tabla de la transformación que con los años, con los siglos, se fue cambiando el lenguaje original. Nosotros solamente damos esta comprensión de cómo se transformó el hebreo. Aquí tenemos una lectura que va a responder la pregunta: ¿quién entregó la Torá a Moisés? Si le preguntamos a la comunidad judía, nos dice Dios, Hashem, Elohim. Y vamos a ver, no es que sea falso, pero está incompleto, como vamos a ver por medio del código. En Éxodo 19, 17, 23 dice: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido del shofar aumentaba más y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y Jehová descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que se traspasen los límites para ver a Jehová y perezcan muchos de ellos. También se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, no sea que Jehová irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Esta lectura también se tenía en el hebreo pictográfico. Sin embargo, tenía una respuesta en forma de código. Tenemos 3 letras que están señaladas en verde y hay una distancia entre cada una de 60 letras. Y dice Jaab, el Padre. Y también tenemos en rojo y dice Lev Yeshua. También cada 60 letras entre cada una de ellas. Y el código nos dice que el Padre entregó a través de su corazón Yeshua, a través del Mesías. Y esta información es algo que se podía leer a través de estos códigos. La respuesta a una primera lectura de quién entregó esto. Y nosotros aquí damos a conocer que el acontecimiento de entrega de la Torá, quien estuvo presente con él fue Yeshua, representando a su Padre, a Jehová. Aquí tenemos el texto masorético de los primeros versículos de Génesis 1. Como ustedes pueden ver, los masoretas pusieron puntitos que se llaman likud para poder pronunciar correctamente y generaron espacios entre palabra y palabra y empezaron a hacer las divisiones de manera correcta. Pero ¿por qué se tuvo que hacer esto? Porque las tribus, tanto de Israel como de Judá, pronunciaban de manera diferente las palabras de la Torá, y los masoretas unificaron cómo todos deberían de pronunciar. Pero también al hacer esto se empezaron a perder los códigos que hemos enseñado. Vamos a ver Isaías 6:9, dice: y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz sensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Parte de la pérdida de esta información, de los códigos que nos dan respuestas a nuestras lecturas, se perdieron con estos
disputas y separaciones. Porque además el pueblo hubo un alejamiento de la Torá por sus costumbres, llamadas Talmud, llamadas la ley. El pueblo de Israel empezó a alejarse de la comprensión, y parte de esto está en Isaías 6. Aquí tenemos una de las traducciones más importantes que se realizaron de la palabra de Dios, que fue la traducción griega, y podemos decir que una que también se realizó fue la aramea. Pero en este caso estamos viendo los 10 versículos de Génesis 1. Como vemos, se cambia totalmente la escritura, tienen otro tipo de escritura, por lo tanto los códigos se perdieron. Y aún la traducción, las demás traducciones que continuaron a partir de esta, solamente se conservó la primera lectura que nos da la palabra de Dios como hoy la conocemos. Vamos a explicar, por ejemplo, que no solamente se cambiaron las letras y la forma de escritura, sino los conceptos como Mesías, que quiere decir ungido, y que es parte y esencia de la cultura, de la razón de ser del pueblo hebreo. Ungido, que es Mesías. Y por el otro lado, en griego, ellos no esperaban un Mesías. Ellos tenían sus dioses Zeus y él tenía sus hijos Thor, etc. Y por ejemplo, la palabra Cristo, de manera como se usaba en aquellos tiempos en griego, era que Cristo decía: úntale la grasa en las orejas de los borregos para que no se les suba las garrapatas del campo y los animales llegaran a matar al ganado. En cambio, Mesías en hebreo es algo de lo más importante que podemos tener en la palabra. Después fueron adaptando esa palabra Cristo a los conceptos que tenía en hebreo Mesías, Mashiach. Y así muchos términos que se extraviaron en griego. Lo que volvemos a recalcar, se perdieron los códigos por este tipo de escritura. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Esto es precisamente porque uno de los cumplimientos de esta palabra era que se transformaba, está olvidando los códigos que Dios había dejado, y que hace su promesa que al final de los tiempos recuperaríamos estos códigos. Esto es la traducción en griego de la palabra de Dios, y que aquí demostramos lo que se perdió al hacer las traducciones. Y aquí tenemos
traducciones al español. En el año 2012 ya había 50 versiones de la palabra de Dios. En algunas cosas coinciden, en otras hay discrepancias, si no, no tendría por qué haber tantas traducciones. Y al día de hoy no sé cuántas traducciones y revisiones hay. Por lo cual, los códigos, el nombre verdadero del Mesías, el nombre de Dios, hasta a este grado se fueron perdiendo. Ya no digamos los códigos. Llamamos Jesús como si el Mesías fuera de la lengua española, cuando él es Yeshua en hebreo. No hay Jesús en hebreo. Y su significado es Salvador, Yeshua, por esencia hebrea. El nombre Jehová, y pues aquí nada más le decimos Señor como a cualquier Señor, o le llamamos Dios, pero no lo llamamos por su nombre, cuando hasta en el Padre Nuestro dice que santifiquemos su nombre. 50 versiones, y se van acumulando con el tiempo. Mateo 13 dice: porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en aquello se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es lo que nosotros nos va dando las traducciones. O sea, dice la palabra que tenemos que escudriñar, y muchas veces pensamos que es ir a las referencias para ver orígenes y similitudes, cuando tenemos que profundizar en los secretos de Dios. Y aquí, bueno, es bueno leer la palabra de Dios, aún en cualquier versión, pero hay que buscar la profundidad que Dios nos está pidiendo, porque el que tiene se le dará más. Y Dios empieza a revelar sus códigos, y en códigos hebraicos una manera de buscar estos códigos, cuando nos señala el Espíritu de Dios lo que hay que encontrar, hacemos lo mismo que cuando fue entregada la Torá. Quitamos capítulos, espacios, y vamos buscando lo que nos inspira el Espíritu de Dios para transmitirlo a ustedes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es nuestra lectura, y buscando siempre el mensaje de Dios, donde nos revela sus secretos. Los códigos no solamente son de una persona. Desde 1914 hacia acá se han ido revelando entre la comunidad judía, entre algunos grupos cristianos y algunas personas que se han comprometido directo con Dios para este fin.
Aquí le ponemos nuevamente Lashon Kadosh, porque así podemos ir revelando los secretos que Dios tiene para nosotros. Aquí estamos en Génesis, los primeros 10 versículos, pero colocando la palabra como fue entregada. Obviamente estamos utilizando la simbología actual, pero sin likud, sin espacios, sin capítulos, sin versículos y buscando las revelaciones. Nuevamente, que muchas personas Dios les ha dado la capacidad de poder encontrar estos códigos. Y encontramos la primera, shofar, que significa la voz de Dios. Acuérdense que es con lo que se llama las trompetas. Son cuernos retorcidos que tienen un sonido como de trompeta. Y sus 4 letras de shofar, hay una distancia de 26 entre cada una. Y así las demás palabras, por ejemplo, miren, Miriam, que es la madre del Mesías, está citada desde Génesis. Dios sabía correctamente quién era la bendita entre todas las mujeres, puesto que el espíritu fue creado desde Génesis, no hacia el cuerpo, sino nada más su espíritu de Miriam. Pero también está la palabra terumá, que significa sacrificio. Recordemos el Mesías, el sacrificio que tenía que pagar por la salvación de todos nosotros. Y también está la palabra Jehová, Elohim. Estos son los códigos que podemos ir descubriendo y que en códigos hebraicos ya llevamos 1350 videos y los que se acumulen en estos tiempos, donde tratamos de darte los secretos que antes se podían revelar de una manera más sencilla y que hoy Dios nos ha permitido con su misericordia conocerlos. ¿No te sorprende que el nombre de Miriam, la madre del Mesías, fuera escrito en Bereshit, en el primer versículo, los primeros capítulos? Es sorprendente. Entonces, ¿qué contenía la Torá, o lo que nosotros llamamos la Biblia, pero en sus primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Estos libros contenían la lectura de la palabra de Dios como hoy la conocemos. En esta primera instancia, no importa la traducción, no importa la versión, sino tenemos que leerla para iniciarnos a conocer a Dios, porque a través de Él conocemos a Dios mismo, a través de su palabra. Y 2, los códigos dentro de la misma palabra que nos ayudan a profundizar en los conocimientos de esta. Algunas personas que conocemos a la comunidad judía, ellos dicen que hubo 2 Torás, la escrita
y la verbal. Y la verbal ellos consideran que es el Talmud, su ley, sus costumbres, las cuales respetamos porque son de ellos. Para nosotros sabemos lo que nuestro Mesías decía, que habían olvidado la Torá por sus tradiciones. Por lo que no hay dos Torás, hay una sola, que es la que escribió la mano de Dios a través de su Mesías, y que nosotros estamos dando a conocer junto con muchas otras personas los códigos que se encuentran dentro de la palabra. A veces nos parecerá locura, pero así es la palabra de Dios. Nos las dejó para este tiempo. Por lo cual te seguimos invitando a que con paciencia leas cada uno de los códigos. Y nosotros te decimos que donde Dios dictó la palabra, existen códigos. Actualmente estamos ya en los libros de Mateo, pero hay mucho camino por recorrer hasta llegar al libro de Revelaciones o llamado Apocalipsis. Esto es lo que contenía la Torá, y los códigos sirven para una mayor comprensión o profundizar lo que es la palabra de Dios, como Él nos mandó escudriñarla. El Padre Jehová ha roto el silencio para quien quiera escucharlo. Y al romperse el silencio se anuncia una nueva era, donde Yeshua es el Rey de Reyes y su pueblo habitará en su reino. Por lo cual todo este material de códigos hebraicos pertenece a Dios y a su Hijo, por lo que debe compartirse con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, y no debe cobrarse por transmitirlos, ni hacer uso a favor de persona o grupo, solo para honrar a Dios Jehová y al Mesías Yeshua. Y esto será una gran bendición para ti. Esperamos que todo el material que te ponemos en tus manos lo transmitas también al pueblo de Dios, porque estás incluido en él.